Gabriel Boric, el presidente de Chile, al igual que toda su coalición política del Frente Amplio y el Partido Comunista, con todo el gobierno, están aterrados de Pamela Giles. Esa es la revelación que hizo Tomás Mochati en su última columna, donde muestra que, curiosamente, todo el gobierno está bastante preocupado por las acciones de una sola diputada en la Cámara de Diputados, a la vez que hacen lo posible para bloquearla. Y en medio de supuestas negociaciones que se estarían haciendo con la derecha con tal de bloquear a Pamela Giles. Todo eso lo vemos a continuación y vamos a ver por qué se da esto. Y todo está vinculado a las elecciones de constituyentes en este nuevo proceso que se hizo sin plebiscito de entrada y que se van a realizar en el mes de mayo. Nos falta mucho. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo hemos analizado en numerosas ocasiones, hemos visto como cada vez más y más se dan ataques por parte del gobierno de Gabriel Boric, de sus ministros y de su coalición entera, incluso las redes sociales por artistas, como también por figuras de izquierda en general, en contra de Pamela Giles. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Tal como nosotros analizamos en el pasado, y Mochati esto lo filtra con el conocimiento que tienen a través de sus periodistas de lo que ocurre al interior de la moneda y en los grupos de poder, es porque el gobierno le tiene mucho miedo a Pamela Giles. Una nueva derrota del gobierno lo debilitaría aún más. Un buen resultado del socialismo democrático puede debilitar al Partido Comunista y al Frente Amplio. Pero, una nube planea sobre este tiempo previo a las elecciones. Es el sexto retiro desde las AFP. Para el gobierno en estos días, la primera prioridad es frenar ese retiro. Están tratando de detener ¿a quién? A Pamela Giles. Y están ofreciendo todo. Por ejemplo, están ofreciendo que Vlado Mirosevic abandone la presidencia de la Cámara de Diputados para entregarla ¿a quién? A la UDI. Y que se aplace esa votación porque puede tener efectos electorales catastróficos. Ahora, con lo del sexto retiro, todo se nubla aún más. El sexto retiro debiera ponerse en tabla el 17 de abril y votarse mucho antes de las elecciones de mayo. Si los partidos oficialistas votan en contra, podría profundizarse una derrota que incluso ya está en los cálculos del oficialismo. Las negociaciones con la derecha para detener el sexto retiro están hoy en curso. A estas cosas me refiero cuando digo que todo se está priorizando de nuevo, que el gobierno está débil y que Carolina Toá maneja eso de priorizar nuevamente porque esta es la prioridad absoluta ahora. Porque los límites son demasiado evidentes, tan evidentes que una sola diputada, Pamela Giles, hoy le quita el sueño a Gabriel Boric. Ahí lo ven. Ahora, todo esto tiene que ver más bien no con una serie de otros factores que podrían ser más altruistas, sino que tienen que ver con elecciones, pero también con algo más perverso a largo plazo. Y todo esto se da en el contexto de que el mes de mayo hay elecciones de constituyentes. ¿Y qué pasa? Que aunque en el mundo político, en la casta corporativa como política no son populares los retiros, a nivel poblacional sí lo son. Son ampliamente populares en todos los sectores políticos, desde la derecha a la izquierda, políticos centristas, centristas, de izquierda y derecha, para todos. Y eso es porque, lógicamente, las personas quieren tener control, propiedad sobre decir qué hacer con su propio dinero. Porque la realidad, aunque muchos traten de mostrar que no es así, es que el dinero que está en los fondos de la AFP es el dinero particular de cada trabajador, es la propiedad privada de cada individuo que ha trabajado y se han acumulado ahí, sean mayores o menores los fondos. Y por lo tanto es lógico, es correcto, es justo que cada persona pueda decir qué hacer con su propio dinero. Lógico, ¿no? Ahora, por distintas razones, eso lo intentan bloquear desde hace algún tiempo, siendo bastante hipócritas, porque el gobierno de Gabriel Boric, muchos de ellos mantuvieron sus cargos en el Congreso, como también el mismo Boric llegó al poder apoyando dichos retiros, que ahora bloquean. Ahora, ¿por qué es esto? Por una serie de razones. Uno, son las elecciones. Y como ellos ahora están en el poder, tienen temor de las consecuencias negativas que podrían generar esos retiros. Porque dicen que generarían inflación y como son gobierno ellos pagarían los costos. Cuando no eran gobierno les daba igual. Ahora lo que es cierto es que los retiros en sí no generan inflación porque es dinero que ya estaba en el mercado. ¿Por qué generaría inflación dinero que ya está?
La inflación se generó, tal como hemos mencionado en el pasado, porque el dinero que las AFP entregaron no era el dinero que ellos ya tenían invertido en el mercado, sino que llegaron a un negociado con el Banco Central que les prestó sin ni un interés el dinero que tenían que entregar, que era una cantidad brutal de dinero, y ese dinero no apareció de la nada. No es que el Banco Central tenía billetes guardados, se pusieron a imprimir dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando imprimes billetes en cantidades millonarias? Inflación. De ahí vino la mayor inflación de todas. Y de ahí salió eso. Entonces, en la práctica fue por un negociado entre el Estado a través del Banco Central con el mundo corporativista, las AFP, para que ellos no tuvieran que sacar las inversiones, la plata que tenían ahí, hicieran un negociado con el Banco Central. Lo que generó la inflación no fueron los retiros en sí, sino el dinero que el Banco Central imprimió. De ahí no. Ahora eso no se habla mucho, se habla como si los retiros hubieran mágicamente generado inflación con el dinero que ya estaba en el mercado. Está eso. Y además del tema de las elecciones, por el cual se preocupan, porque si es un tema lo de los retiros, el gobierno se podría ver duramente golpeado por eso, también hay un tema más bien de fondo. Por un lado, se observa que el gobierno y los sectores de izquierda más radical no quieren que se tomen los fondos de las AFP, porque eventualmente ellos quieren estatizarlo, o sea, pasar a control del Estado, tal como ocurrió hace poco en Bolivia, donde acaban de expropiar por completo los fondos de pensiones de AFP de ese país y se anularon, se robaron las cuentas individuales por parte del Estado de ese país, ocurrió hace unos días. Y por el lado de la derecha, también se quieren bloquear en muchos casos, pero no por un deseo de estatizarlo, sino porque quieren mantener el negocio corporativista, que es un oligopolio forzado que se da asociado a las AFP. No es un negocio libre en que las personas puedan decir dónde invertir su dinero, que es lo justo, sino que es un negocio forzado para grupos corporativos que están nombrados a dedo y no hay mucha competencia. Corporativismo contra estatismo, no hay una verdadera elección. Y por eso se intentan bloquear por ambos sectores. Ahora lo interesante con lo que revela Moschati en su columna es que está viendo un negociado para bloquear a Pamela Giles, para que se tome en cuenta, tal como hemos anunciado en el pasado, que por más que uno no coincida en todas las opiniones con Pamela Giles, ella es muy inteligente y por eso puede ser peligrosa, ¿no? Porque tiene puntos bastante razonables y es muy inteligente, pero al mismo tiempo igual es una colectivista importante, muy estatista. Y por eso también hay que estar atentos. Si Pamela Giles fuera pro mercado, pro libertades económicas como morales, y luchara contra el corporativismo, y empujar una libertad de verdad que empuje a trabajadores como emprendedores, sería maravillosa como candidata, ¿no? Pero no es el caso. Bien estatista, bien de izquierda, bien radical, nada más que es consistente en otros puntos. Y lo interesante ahí, tal como explica Moschati, es que está habiendo una negociación entre la centro derecha o sectores de la derecha en general con el gobierno, a cambio de cargos en el Congreso para bloquear a Pamela Giles y el retiro del 10%. ¿Y por qué se ponen de acuerdo? Por una razón muy simple, por eso explicamos este tema del corporativismo y el estatismo por otro lado. Porque en la izquierda y en la derecha quieren hacer lo mismo, bloquear los retiros, por distintos motivos. Y aunque no lo quieren publicitar, están dispuestos a trabajar entre ellos con tal de bloquear esto otro. ¿Por qué? Porque sus intereses coinciden a nivel corporativo y a nivel de políticas expropiatorias que desean a futuro y por lo tanto hacen eso. Y tanto que indicar esos acuerdos por detrás, la llamada cocina política, y están haciendo exactamente esa situación. Realmente lamentable. Y lo que hemos visto es que se enfocan más en bloquear que los trabajadores, que los individuos, familias, las personas puedan tener acceso a su propio dinero en momentos de crisis, que en enfocarse en problemáticas reales. Prefieren quitarle al trabajador el derecho de poder decidir qué hacer con su propio dinero en vez de enfrentar, por ejemplo, el alza de la delincuencia y los narcos a nivel nacional, al mismo tiempo los grupos guerrilleros que se han detectado en distintas partes del país. En el sur de Chile lograron detener a 3 personas con armamento militar asociado a una de las guerrillas mapuches, etnonacionalistas que hay en el sur, que es una de las guerrillas más radicales, que es el grupo Resistencia Mapuche Lafkenche, que son de los más agresivos, y en vez de enfocarse mucho en eso, ¿qué pasa? No. Hagamos todos los negociados políticos con la derecha para bloquear los retiros, que los trabajadores no puedan decir qué hacer con su dinero. Así al mismo tiempo evitamos que esto sea un tema de discusión durante las elecciones de constituyentes que son en mayo, que nos falta mucho, un par de meses más. Entonces bloqueemos eso, no nos preocupemos de la seguridad, nada de lo que sea realmente relevante para la ciudadanía. Y cuando hay alguien que impulsa, que uno puede tener diferencias con Pamela Giles en otros puntos, pero que ha sido muy consistente y en lo correcto, en defender que cada uno pueda decir qué hacer con su propio dinero.
porque eso es el dinero de las FP, el dinero de cada uno, y cada uno conoce su propia situación de crisis, o de querer invertir, o de necesidad, o de falta de confianza en el sistema, o en el futuro, lo que puede ocurrir en el país con esos fondos, y poder decir sacarlo, o pasarlo cuenta 2, es decisión de cada uno. Cuando hay alguien que empuja eso de manera consistente, ¿qué se hace? El negociado político enorme con dos sectores, con el duopolio en su conjunto, para bloquear esa iniciativa. Nefasto. Ahora vamos a ver qué hace la derecha. Vamos a ver qué hace el resto de la izquierda, porque gran parte de la izquierda apoyaron esto en su momento y tanto que les gusta decir que están con el pueblo. Vamos a ver qué hacen. No me sorprendería que voten en contra y apoyen la opción del gobierno con la derecha para bloquear esto. Y la derecha, que tanto le gusta hablar de la libertad, del mercado y de la propiedad privada, vamos a ver si son consistentes. Muchos de ellos apoyaron en su momento, no todos lamentablemente, pero muchos, el tema también de los retiros. ¿Y qué es lo correcto por respetar principios de libertad individual, de propiedad privada sobre el fruto del trabajo de cada uno y tener la propiedad de decir qué hacer con el dinero que uno crea a través de su trabajo, que sea mucho de eso de manera forzosa hacia el sistema de FP? Por distintas razones, lado y lado deberían, si son consistentes, apoyar esto. ¿Lo van a hacer? Probablemente no. Por cálculo electoral de lado y lado, yo estoy seguro que van a hacer esa negociación. Y para que vean que el duopolio, en el momento que hay intereses que coinciden, se cuidan entre ellos para perjuicio de la población. Simplemente lamentable. Pero de todas maneras, felicitaciones a Pamela Giles por estar siendo consistente en este punto. Y vamos a ver cómo votan los republicanos, la centroderecha, la DC, el PDG, la centroizquierda por el rechazo, la centroizquierda del gobierno, como también la izquierda más radical. Vamos a ver cómo se hace esa situación. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este plan que se está dando entre la izquierda y la derecha en su conjunto para bloquear a Pamela Giles? E incluso negociaciones de cargos en el Congreso con tal de hacer este bloqueo. Entonces coméntenlo abajo. ¿Y creen que es correcto este bloqueo? ¿Se deben dar más retiros o simplemente se deben bloquear y que los políticos decidan que se haga? Todo eso pueden comentarlo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Claudio Hernández, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Y no olviden además que en el comentario que se encuentra fijado abajo está el enlace a nuestro canal internacional Paralelo Mundial, donde analizamos noticias de todo el mundo con un enfoque geopolítico, para que vean dicho programa y se suscriban. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.